Mundo Podcast. Nuevos formatos de contenidos en Radio Cultura, de lunes a viernes de 20:30 a 21. Florencia Núñez, Fernando Smith, Alejandro Figueredo, Carlos Tapia, Soledad Machado y Martín Pérez. Mundo Podcast. Hoy vamos a hablar del ADN de los uruguayos y para eso me senté a conversar con el Dr. Gonzalo Figueiro del Departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Yo pondría el inicio de esta historia 1831, al llamado genocidio charrúa. De ahí creo que viene de la identificación de los charrúas como los últimos salvajes, utilizando el término decimonónico, y también viene la identificación de charrúa como un símbolo de lo que termina después siendo levantado en la jerga futbolística como resistencia y valentía y todo lo demás, pero como el indio del Uruguay. En los relatos posteriores, y especialmente los relatos vinculados con el centenario de la independencia del Uruguay, se habla del Uruguay como el único país que no tiene indios, y un país prácticamente blanco. El indígena pasa de ser parte del pasado a ser parte del presente, como parte de una reemergencia. Entonces, básicamente lo que estaba pasando en los hospitales públicos del país es que aparecían demasiados recién nacidos con mancha mongólica para un país compuesto exclusivamente de descendientes europeos. Entonces, es muy interesante cómo, por una falta de diálogo entre indígenas y academia, en ese momento nosotros dijimos, lo que estamos haciendo está perfecto. O sea, ahí estoy haciendo mi culpa. Dijimos, lo que estamos haciendo está perfecto. Estamos tratando de sacar información, un dato científico de los restos de Baimaca, el único charrúa del que se tiene noticia en cuanto a restos asignables a un charrúa. Creemos que eso va a ser de utilidad para toda la nación, y los restos de Baimaca, por lo tanto, son patrimonio nacional. Los indígenas diciendo, sí, todo el patrimonio nacional que quieras, pero estás patrimonializando los restos de mi antepasado. Eso no está nada bueno. Todo un tema. Hola, soy Soledad Machado y les doy la bienvenida al 7º episodio de Todo un Tema, el podcast de Radio Cultura en el que hablamos de ciencia y de cosas que parecen simples pero en realidad son todo un tema. Yo sé que ya hace un par de episodios que vengo diciendo esto, pero el tema de esta semana es todo un tema. Hoy vamos a hablar del ADN de los uruguayos y para eso me senté a conversar con el Dr. Gonzalo Figueiro del Departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Todo un tema. Bueno, Gonza, muchísimas gracias por venir y contarme sobre el ADN de los uruguayos, que si eso no es todo un tema, no sé qué sería. Sí, muchas gracias por la invitación. Creo que en alguna otra ocasión hemos estado hablando del ADN de los uruguayos. Se habla de todo, ¿no? ADN de la educación, el ADN de los uruguayos, el ADN en fin. Con respecto a los temas más recientes ha sido el ARN, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. El tema del ADN de los uruguayos, en realidad, cuanto más es esa sensación de tantalizante que estamos llegando a algo y resulta que no es para tanto o que tiene ramificaciones inesperadas en realidad. A ver, yo pondría el inicio de esta historia. A ver, si tuviera que poner el inicio de esta historia en algún lado, lo tendría que poner al inicio del Homo
Sapiens anatómicamente moderno hace 180.000 años y me parece que no es demasiado procedente. Bueno, podría estar antes, podría estar en el Big Bang o en las primeras células, o sea, si vamos a poner un inicio, hay cualquier momento, pero capaz que no hay, pero ¿dónde lo pondrías? ¿Dónde dirías, dónde empieza esta historia? 1831. ¡Qué específico! Sí, 1831, que en todos los meses de abril en Uruguay, por lo menos en Montevideo, algunas calles terminan empapeladas con referencia al llamado genocidio charrúa, donde en 1831 es la culminación simbólica de un proceso que yo no llamo de genocidio, bueno, ni yo ni mis colegas llamamos de genocidio, sino llamamos de etnocidio. En abril de 1831 se produce una campaña militar, una parte de una campaña militar, es lo que se conoce como la masacre de Salsipuedes, en donde se da muerte a una cantidad importante de charrúas, la mayor parte de esos hombres, y se capturan mujeres y niños. Y 4, en realidad 5, de esos charrúas capturados terminan en París, en el Museo del Hombre. A partir de ahí se da por extinta a la etnia charrúa, que por ese entonces ni siquiera podemos hablar de que se trataba de una etnia, sino que era básicamente el rejunte de todo lo que venía quedando de los indígenas cazadores recolectores nómades del territorio de Uruguay. De ahí creo que viene de la identificación de los charrúas como los últimos salvajes, utilizando el término decimonónico. Por favor, eso, los últimos salvajes. Espantoso. Ahí está. Y por favor, cuando yo me refiero a salvaje, obviamente estoy haciendo referencia a ese término y no estoy considerando los salvajes, ni muchísimo menos. Pero utilizando el término decimonónico, básicamente era como el fin de la lucha ganaba la civilización contra la barbarie en el territorio uruguayo. Pero no perdamos de vista, además, que es eso, se termina identificando al charrúa como el último, como los últimos indígenas salvajes, porque estaban otros que no lo eran tanto, y también viene la identificación del charrúa como un símbolo de lo que termina después siendo levantado en la jerga futbolística como resistencia y valentía y todo lo demás, pero como el indio del Uruguay. Y ahí tenemos el primer gran problema, que es identificar una etnia con un territorio nacional que es un constructo occidental, ¿no? Sí, que es mucho más nuevo que las poblaciones que estaban acá antes. Exacto. A la raíz, muchísimo. A la raíz, justamente muchos problemas étnicos tienen por raíz esa definición de fronteras en torno a límites que previamente no se reconocían. Entonces, los Balcanes fueron un problema, Ruanda fue un problema, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque dentro de un territorio nacional ex colonia metieron dos etnias que no se podían ni ver, ¿no? Uh-huh. Pero ahí en fin, esto es una digresión, pero que sirve, ¿no? Creo que sirve al caso. Entonces, 1831 se da por extintos a los charrúas. En los relatos posteriores, y especialmente los relatos vinculados con el centenario de la independencia del Uruguay, se habla del Uruguay como el único país que no tiene indios, y un país prácticamente blanco, con algunos relictos afro-uruguayos, pero la trayectoria del reconocimiento y el empoderamiento afro-uruguayo va por carriles bastante diferentes que lo que está pasando actualmente con lo que se conoce como la reemergencia indígena, ¿no? Y qué curioso, no he hablado nada de genética todavía, pero bueno, está bien. Pero diríamos que condición sine qua non para hablar de genética es tener personas que tengan ADN, así que es importante marcar un hito ahí, así que vamos a darle, porque esto es un tema complicado, entonces por algún lado hay que empezar. Es un tema complicado. ¿Cuál es el tema acá? Saltemos de 1831 a 2000 y poco, a 2002 concretamente. Perdón, saltemos de 1831 a 1989. En 1989 se funda
la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, que es una asociación civil de gente que se considera descendiente de indígenas, en parte, digo, después lo de la Nación Charrúa creo que se puede relativizar, pero se consideran descendientes de indígenas y pretenden revalorizar la memoria indígena uruguaya. Pero fíjense lo interesante, estamos hablando de descendientes de charrúas. Ellos se consideran descendientes de una etnia que existió. Ujú. Ahí hay una cuestión semántica importante, que muta, y ahí vamos en una relación de cuestiones semánticas con cuestiones genéticas, que muta en forma muy interesante en 2005, cuando se funda el Consejo de la Nación Charrúa, ¿ya? Entonces, hoy por hoy tenemos dos organizaciones, creo que son las únicas, pero no te quiero mentir, pero creo que son las únicas que tienen personalidad jurídica con respecto al tema indígena, pero hay más de una docena. Eso también es llamativo, o sea, a mí me sorprendió saberlo, pero hay más de una docena de agrupaciones, ellos prefieren que se les denomine comunidades indígenas en el país, ¿no? Que actualmente no se habla de, ninguno de ellos se autodenomina descendiente, se autodenomina indígena por derecho propio, a secas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay un cambio semántico fuerte. Pasamos de ser, el indígena pasa de ser parte del pasado a ser parte del presente, como parte de lo que, ahí sí estoy utilizando los términos que ellos mismos utilizan y también los antropólogos, especialmente antropólogos sociales que están estudiando el tema, reemergencia. Uh-huh. O sea, tenemos, y eso es un fenómeno que no es para nada único de Uruguay, se ha constatado en varias naciones, en varios países de América en general, no solamente de América Latina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con la ciencia y qué pasa con la genética en el medio de todo eso? Pasa el hecho que paralelamente a esta al principio revalorización que se empieza a dar de lo indígena a la salida de la dictadura, la revalorización de lo indígena consistía en dos cosas. Primero decir, miren que no se extinguieron del todo y quedan descendientes, y miren que Rivera era una persona mala. O sea, lo que nosotros ahora damos medio que por hecho en tanto relato, digo, Rivera era el primer presidente y había pacificado la campaña, o sea, en realidad no tenía nada de malo eso. Uh-huh. Pero relativizar eso, ¿no? O sea, en el medio, la doctora Mónica Sanz, que fue mi jefa y mi mentora y mi tutora de tesis y bueno, con la que sigo trabajando hasta el día de hoy, empieza a trabajar con cuestiones de genética antropológica, primero trabajando con un rasgo muy sencillo que es la mancha mongólica. Así se llama, no estoy, también de vuelta, no estoy haciendo ningún calificativo, se llama mancha mongólica y es una coloración en la parte baja de la espalda que aparecen en recién nacidos y muchas veces se van los primeros meses de vida. Y que generalmente aparece y especialmente aparece en gente de ascendencia asiática o indígena. Porque ahí bebe dirección, los indígenas americanos vinieron a fines del Pleistoceno, hablamos de 15.000 años aproximadamente, desde lo que hoy es Asia, ¿no? El centro de Asia y Siberia. Entonces, básicamente lo que estaba pasando en los hospitales públicos del país es que aparecían demasiados recién nacidos con mancha mongólica para un país compuesto exclusivamente de descendientes europeos. Claro, si decimos no hay indios, somos todos blancos, no hay asiáticos, ¿de dónde sale esto? Exacto. Entonces, a partir de ahí, Mónica y su equipo, al principio trabajando con otros investigadores asociados a la Facultad de Medicina, empiezan también a analizar otras cosas, grupos sanguíneos, un aspecto de morfología dental que se llama diente en pala, que todo eso junto fue aportando una serie de evidencias, diciendo, bueno muchachos, claramente no somos tan blancos como creemos. Y los estimativos y las estimaciones a propósito de ascendencia indígena para mitades de la década del 90, con un margen de error grande, andaban en el torno de entre un 10 y un 15%. Ese estimativo se ha mantenido tal cual. O sea, hasta el día de hoy se mantiene eso como un promedio. Se mantiene un promedio aproximadamente 13%. Wow.
¿Qué quiere decir Bastante. aproximadamente? Bastante para un país sin indios. Es bastante para un país sin indios. Es como si, y ahora vamos a manejar una metáfora desde luego, es como si todos nosotros tuviésemos un bisabuelo o una bisabuela indígena. Claro. Ese es el promedio, es bestial. Por supuesto no es así, tenemos gente que no tiene y tenemos gente que tiene mucho más. Y a eso agreguémosle otro sesgo que es, si nosotros trabajamos con un ADN concreto, que es el ADN mitocondrial, que es un ADN que se transmite únicamente por línea materna, es decir, ¿qué quiere decir eso? Vos, Soledad, tenés el ADN mitocondrial de tu madre, que a su vez tiene el ADN mitocondrial de su madre, y así sucesivamente. Y si fueras a tener descendencia, tus descendientes en línea directa van a tener todos, hijos e hijas, tu ADN mitocondrial. Yo tengo el ADN mitocondrial. Sí. ¿Ese ADN es exactamente igual o también pasa por un proceso como de mezcla y entrevero como pasa con el otro ADN, el que está en el núcleo? Eso, justamente, no hay mezcla y no hay entrevero. O sea, es el mismo de mi madre, de mi abuela y viene desde exacto, todas las mujeres que me siguen y si tuviese hijos, hijas, seguiría por ellos forever and ever. Exacto. Lo que sí tiene es a lo largo de las generaciones mutaciones, pequeñas alteraciones que permiten irlo distinguiendo de otros a lo largo del tiempo. Es decir, ahí está el famoso trabajo de también 1987 que muestra que todos los ADN mitocondriales de la humanidad descienden de un ADN mitocondrial de una mujer africana de hace entre 150.000 y 200.000 años, ¿no? Entendamos esto desde ya. A esa mujer de la cual desciende todo el ADN mitocondrial en la actualidad se le conoce como Eva mitocondrial, pero es una metáfora, ¿de acuerdo? Es una metáfora. No hubo una sola mujer al inicio de la humanidad, hubo muchas. Las poblaciones evolucionan. No somos descendientes de dos personas, somos descendientes de una población, en tanto especie. Eso me parece importante porque, claro, o sea, lo de la Eva suena muy bien y enganchó muchísimo por la referencia bíblica que a todos nos resulta fácil así, pero una metáfora no es lo mismo que un hecho. Y una historia simple le gusta más a nuestro cerebro y es más fácil de reproducir. Y justamente hablamos de eso en el episodio de pseudociencias. Exacto. Que tratar de explicar las complejidades. Esto es una simplificación para más o menos entenderlo. Exacto. Pero justamente, ahí está. Una imagen simple es siempre más seductora y una imagen bella, ni hablemos. Entonces, cuando yo me vine a enterar a través de los libros de biología molecular que el modelo Watson y Crick del ADN se da solamente en determinadas condiciones de temperatura y salinidad, me quise morir. O sea, en realidad el ADN es una defecio en comparación, el que nosotros tenemos normalmente. Pero bueno, eso es otra. O sea, con respecto a esas imágenes, que tienen gancho, pero que no corresponden exactamente a la realidad. Con respecto al ADN mitocondrial es exactamente eso. No se va con. Nosotros no está. Mientras que nuestro genoma es la combinación de los genomas de todos nuestros antepasados, literalmente todos hacia atrás. Claro, algunos se puede haber perdido en el camino, ¿no? Por recombinación. El ADN mitocondrial es transmitido únicamente por línea materna. Yo, si fuera a tener descendencia, no transmitiría mi ADN mitocondrial. Por lo tanto, mal que le pese a mi madre, si ella fuese la última representante de algún linaje mitocondrial en el mundo, lo seguiría haciendo, ¿no? O sea, el linaje se extingue con ella. Pero ¿cuál es la gracia con eso? Exactamente eso, permanece inalterado. Permanece inalterado en el sentido que es fácil de rastrear y nosotros sabemos que las únicas diferencias en composición que vamos a encontrar en cuanto a secuencia de letras se va a deber a mutación y no vamos a tener que invocar ningún otro mecanismo, por ejemplo, recombinación. ¿No será que ahora esto que encontramos acá se debe a que se recombinó con el ADN de su abuelo? No, eso no va a pasar. ADN línea materna, es decir, algo que tiene que ver con las madres. Si nosotros contabilizamos las personas en el Uruguay que tienen ADN mitocondrial, que por sus características de secuencia pueda considerarse americano, que cuando digo americano digo indígena americano, es una persona de cada 3. Es decir, uno de cada 3 uruguayos tiene, uno de cada 3 uruguayes tiene ADN mitocondrial indígena.
¿Qué quiere decir eso? Que en algún lugar de tu genealogía tenés una, enfatizo, una mujer indígena. Puede ser anteayer, evolutivamente hablando, es decir, puede ser tu abuela, tu bisabuela, tu tatarabuela, tu... No sé, o sea, el problema, ese es el gran problema con el ADN mitocondrial. Si es lo único que tenés, no sabes cuándo fue que entró en tu genealogía. ¿Qué rama de tu genealogía es? Si es una rama grande, es una rama chica o es el tronco. Para eso necesitas el genoma. Y ese dato fue abrazado, digamos, por estas comunidades indígenas, estas agrupaciones que por entonces, que hablamos, ahora ya estamos hablando en fin de la década del 90, principio de la década del 2000, todavía estaban principalmente nucleados en dos organizaciones, una de las cuales actualmente prácticamente está inactiva. Entonces vamos al año 2002, donde a partir de un montón de lobby realizado especialmente por ADENCH y por mediación de la Cancillería, estamos hablando en ese momento de la Cancillería del... no me acuerdo quién era el canciller, perdón. Pero era la Cancillería durante el gobierno de Jorge Valle, y que a su vez venía de la Cancillería del gobierno de la administración de Julio María Sanguinetti. Logran acordar con el Museo del Hombre y con el gobierno francés traer los únicos restos que habían quedado identificados en el Museo del Hombre, que eran los de Waymaca. Waymaca viene. Lo traen. No viene solo, claro, lo traen. Y en el medio, el Ministerio de Educación y Cultura, en ese momento, con la administración de Antonio Mercader, hace un convenio con la Facultad de Humanidades para básicamente reconocer que efectivamente fueron los restos de Waymaca. Eso se hacía sobre la base de lo que ya se sabía de la bibliografía. Y también hacerle un análisis vinculado con, estatus sanitario, cuestiones vinculadas con evidencias con respecto a cómo había vivido, si tenía señales de violencia, la enfermedad, causa de muerte si la hubiese, que no se pudo averiguar de que había muerto, no quedó nada, si murió de algo, de una enfermedad, esa enfermedad no dio el tiempo para que quedara marcada en los huesos, por ejemplo, ¿no? Claro. Y también hacer un análisis de ADN, y eso fue muy mal recibido por ADENCH, que consideraba que era otra vez las potencias coloniales metiéndose con los restos de su antepasado, y se resistieron muchísimo a esos análisis. Los protestaron, se resistieron considerando que eran inútiles, y después también se resistieron interponiendo recursos de amparo y también interponiendo recursos del tipo denuncias por vilipendio de cadáveres y profanación de tumbas. Hasta que finalmente, no teniendo éxito con esas medidas, presentaron a través de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento un proyecto de ley donde se prohibía el estudio de los restos de Waymaca, que efectivamente tuvo éxito. Y en 2004 dijeron, hasta acá llegó y no pueden seguir tocando los restos de Waymaca. Claro. Por ese entonces ya habíamos terminado con lo que podíamos hacer en ese entonces. Entonces es muy interesante cómo, por una falta de diálogo entre indígenas y academia, en ese momento nosotros dijimos, lo que estamos haciendo está perfecto. O sea, ahí estoy haciendo mea culpa. Dijimos, lo que estamos haciendo está perfecto. Estamos tratando de sacar información, un dato científico de los restos de Waymaca, el único charrúa del que se tiene noticia en cuanto a restos asignables a un charrúa, y creemos que eso va a ser de utilidad para toda la nación, y los restos de Waymaca, por lo tanto, son patrimonio nacional. Claro. Los indígenas diciendo, sí, todo lo patrimonio nacional que quiera, pero estás patrimonializando los restos de mi antepasado. Eso no está nada bueno. Entonces, eso fue un toma y daca entre un reclamo que considero legítimo, pero que también considero negociable, y la falta de negociación por parte de la academia, puesto en su, en su pedestal. Sí, su torre de marfil, de decir lo que estamos haciendo. Como yo no tengo malas intenciones, no puede llegar a haber una segunda interpretación, ni siquiera la tuya, persona que tiene todo el derecho a hacer otra interpretación. Claro, en el medio ahí también empiezan las cuestiones respecto a legitimidad.
Ellos son descendientes, pero lo cierto es que genéticamente se había demostrado que había, ¿no? que había ascendencia indígena en el acervo genético del Uruguay, pero no que hubiese quedado ninguna continuidad desde el punto de vista cultural. A eso me refiero con la diferencia entre genocidio y etnocidio. Un etnocidio que le fue bárbaro, que funcionó muy bien, y un genocidio que no le fue bien. Pasa también que nosotros equiparamos, siempre digo lo mismo con respecto a metáforas, ¿no? La metáfora de Eva, cuidado, cuando se piensa en poblamiento y migración, se piensa en migración masiva como la que sucedió en forma transatlántica entre Europa y América, y entonces se piensan enormes contingentes. Las migraciones a veces son mucho más por goteo y mucho más puntuales. Eso es muy importante cuando se piensa en términos arqueológicos, por ejemplo. Y por supuesto, cuando se piensa en genocidio, la imagen que nos viene a la cabeza siempre es el Holocausto, que es la matanza indiscriminada y sistemática de hombres, mujeres y niños. Eso no es la norma en términos de genocidio. O sea, en realidad el tema del genocidio, en tanto hay que eliminarlos, hay que erradicarlos desde la raíz y que no quede ni rastro de su sangre, es una conceptualización relativamente reciente. Al gobierno uruguayo de 1831 lo único que le interesaba es que estos indios dejaran de andar por ahí carneando vacas cuando se les ocurriera, o sea, que dejaran de ser nómades y pasaran a ser un sector productivo de la sociedad, que dejaran básicamente, que abandonaran esa cultura tan incivilizada. Otros genocidios más recientes, el genocidio armenio, por ejemplo, también muestra claramente que la matanza indiscriminada no era la finalidad total. O sea, de hecho, con respecto a los niños chicos, no había necesidad de matarlos, bastaba con educarlos en los modos turcos. Entonces, no entendamos que... Sí, tal cual. Es horrendo, pero justamente cuando pensamos en genocidio, a veces lo pensamos de un modo muy radical. ¿Hubo un genocidio? Sí, pero si vamos a pensar genocidio en los términos en que se manejó el Holocausto, no lo fue, porque no fue una matanza indiscriminada. Salado. Entonces, haciendo todas estas vueltas, idas, vueltas, qué sé yo, el problema, o sea, los problemas suscitados en torno a Waymaca, que además Waymaca es muy interesante, donde nosotros tenemos oídos sordos del lado de la academia, del lado de los indígenas, y todo se terminó mediando a través de los tres poderes del Estado. El poder, o sea, fue un hecho gubernamental total, podría decirse, porque involucró al Poder Ejecutivo, tanto en las gestiones para la traída de los restos de Waymaca, como en las gestiones para asegurar los estudios a los restos cuando llegaran, al Poder Judicial en los recursos de amparo y las denuncias por vilipendio, etcétera, etcétera, y al Poder Legislativo en la Ley Final donde se prohibieron los restos. Pero todo esto marca, primero, un punto de congelamiento de las relaciones entre academia e indígenas. Los indígenas, que tenían una relación relativamente cordial con antropólogos y arqueólogos hasta el año 2002, cortan todo diálogo hasta el año 2000. Cortamos en realidad en primera persona del plural hasta el año 2011, pero también marca el inicio de también de alguna forma marca el inicio de un proceso progresivo de empoderamiento de los colectivos indígenas y de alguna forma de empezar a pararse en los pedales en cuanto a sus reclamos y reivindicaciones. Y todavía no hablamos nada de la genética, así que capaz que eso implica otro episodio más, ¿no? Sí, exactamente.